doctor. Buenas tardes. Muy bien. Arias, Presente. Arjón, Presente. gracias. Ávila, Presente. gracias. Pándala, Presente. gracias, Sebastián. Castellanos, Presente, doctor. doctora de la Cruz, Presente. García, Presente. García Rodríguez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. muy bien. Ibarra, Presente, mi doctor. gracias. La Fuente, Presente, doctor. Macías, Presente, doctor. Martínez, Presente. Navarro, Presente. Obregón, Presente. Ontiveros, Presente. gracias. Pacheco, Presente. Polanco, Presente, doctor. Rodríguez, Presente. Rojas, Presente, doctor. Salazar, Presente, doctor. gracias. Villa, Presente. Daniel, gracias. Villalba, Presente, doctor. gracias. Villalobos, Presente, doctor. bien. Zapata, Presente, doctor. bien. Tavares, Presente, doctor. muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Ayer viendo las situaciones de lo que implicaba las guerras bacteriológicas, que es un hecho que se puede presentar, y también empezamos sobre la atención de los pacientes que van a caer en reanimación. En un momento dado, los procedimientos de ATLS son los vigentes en la actualidad y son los principios que debemos de manifestar. Por ahí una parte importante que nos habían comentado es la no movilización de la columna cervical. Muchos de estos pacientes en accidentes automovilísticos, principalmente caídas de alturas, tienen el riesgo de una lesión, sobre todo de la primera y segunda cervical, que en un momento dado pueden causar un desplazamiento completo, y si no se había presentado una lesión completa del canal medular, y sobre todo a este nivel, pues sí puede ser una muerte instantánea al tener injerencia directa sobre el centro de la respiración y el centro del proceso cardíaco, y esto va a ocasionar un paro respiratorio inmediatamente fulminante cuando llegara a haber algún desplazamiento a este nivel. Por eso es muy importante que en los procesos de movilización del paciente traumatizado no se deba de mover para nada la columna mientras no tengamos la certeza de que la estructura de la médula espinal y la base del cráneo no estén con algún proceso de lesión. Muy bien, adelante. Ok. Bueno, los pacientes con tono normal de la voz, ruidos respiratorios anormales, taquipnea o alteración del estado mental, van a tener indicación para una valoración adicional de la permeabilidad de las vías respiratorias. Si hay sangre, vómito, la lengua, cuerpos extraños e inflamación de tejidos blandos, esto nos puede ocasionar una obstrucción de las vías respiratorias. Una solución para esto pues, sería la aspiración, que va a permitir un alivio inmediato de la obstrucción en muchos pacientes. En individuos en estado de coma, la lengua puede desplazarse en sentido posterior y causar una obstrucción de la hipofaringe. Esta se va a aliviar con la elevación del mentón o con la protusión de la mandíbula. La colocación de cánulas bucales o sondas nasofaringeas pueden ser de utilidad para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. Aunque en los sujetos conscientes no suelen ser toleradas.
La intubación endotraqueal está indicada en pacientes con apnea, incapacidad para proteger las vías respiratorias por alteración del estado mental, compromiso inminente secundario a la lesión por inhalación, hematomas, hemorragia facial, tumefacción de tejidos blandos o broncoaspiración. También incapacidad para mantener la oxigenación. En la alteración del estado mental, la indicación más común para intubación. Las opciones para intubación endotraqueal incluyen nasotraqueal, bucotraqueal, quirúrgica, y bueno, la intubación nasotraqueal puede llevarse a cabo solo en pacientes que presentan respiración espontánea. ¿Cuál es la quirúrgica, doctor? Es la traqueotomía. Exacto, es la traqueotomía. Aquí estas indicaciones que nos presenta el doctor para la intubación endotraqueal, sí hay que valorarlas inicialmente. Hay ocasiones, por ejemplo, la apnea, la incapacidad para garantizar la vía aérea permeable, pero sobre todo los compromisos inminentes. Esa es una cuestión importante. En los compromisos inminentes, como la inhalación de algunos químicos o la inhalación incluso a veces de humo, en el caso de pacientes con quemaduras, los hematomas en esa región, en la región bucofaringea o cuello, la hemorragia facial, la tumefacción de tejidos blandos o broncoaspiración, llegan a ser una urgencia. Si nosotros no la intubamos en el tiempo clave que tenemos para intubarlo, cuando queramos intubarlo, que ya esté el hematoma demasiado grande, el edema demasiado importante, no vamos a poder pasar ninguna sonda por el área de la intubación. Generalmente la glotis se cierra totalmente, nosotros no podemos pasar una sonda, incluso la más pequeña, incluso una infantil, no se puede pasar y forzosamente tendríamos que practicar en ese momento una traqueotomía. Entonces, de ahí la importancia a veces que la intubación temprana nos puede evitar llevar al procedimiento quirúrgico, que ya después vamos a ver algunas características de la permanencia o de la continuidad de la ventilación cuando ya va a ser necesario realizar una traqueotomía. Muy bien, adelante, doctor. Okay. En las personas en quienes fallan los intentos de intubación o contraindicación para la intubación por presencia de lesiones faciales extensas que puede intentarse la colocación de una cánula en la vía respiratoria por medios quirúrgicos, como ya habíamos mencionado, que es la traqueotomía, o la cricotiroidotomía. Se practica a través de división vertical amplia con una división cortante de los tejidos subcutáneos. Un asistente va a separar en sentido externo el borde de la incisión con un separador. El operador va a verificar la indemnidad de la membrana cricotiroidea por palpación digital y se va a abrir en sentido horizontal. Se va a estabilizar el cartílago antes de la incisión de la membrana con el empleo de un gancho de traqueotomía, el cual se va a colocar por debajo del cartílago tiroides para elevar la vía respiratoria. Se va a hacer avanzar una sonda de traqueotomía de calibre 6 en adultos a través de la apertura de la membrana cricotiroidea y se va a fijar en el sitio con un material de sutura. Sí, estas son cánulas especiales, las cánulas de Jackson generalmente son las que se utilizan, hay también de Portex, y generalmente las cánulas de Jackson son metálicas, las otras pueden ser también de plástico, y estas cánulas, bueno, se van a fijar, tienen que fijarse quirúrgicamente, ya una vez que se colocan y fijarse
la estructura del cuello. Y esto nos va a permitir ahí ya el lavado, la aspiración en caso de una broncoaspiración que esté inundada de algún elemento, pues nos permiten el lavabo, igual que una sonda de intubación orotraqueal. Y también pues la permeabilidad para la aplicación del oxígeno y los sistemas ventilatorios. Adelante, doctor. Bueno, la traqueostomía de urgencia está indicada en personas con separación laringotraqueal o fractura de laringes, en quienes la cricotireotomía puede infligir daño adicional o producir incapacidad total para controlar la vía respiratoria. Bueno, en el apartado de respiración y ventilación, una vez que se asegura la permeabilidad de las vías respiratorias, deben de asegurarse la oxigenación y la ventilación adecuadas. Todo paciente lesionado debe recibir oxígeno complementario y vigilarse con oximetría de pulso. Las siguientes entidades constituyen una amenaza inmediata para la vida por la ventilación inadecuada que originan, y es importante identificarlas en la valoración primaria. Es el neumotórax a tensión o abierto, tórax flácido, que es el politraumatizado, con contunción pulmonar subyacente y fuga masiva de aire. Y todos estos diagnósticos pueden establecerse durante la valoración inicial. El operador presupone la existencia del neumotórax a tensión como entidad diagnóstica en todo paciente que manifiesta dificultad respiratoria e hipotensión en combinación o cualquiera de los siguientes signos físicos, que es la desviación de la tráquea desde el lado afectado, ruidos respiratorios ausentes o apagados en el sitio de la lesión, enfisema subcutáneo en el lado afectado. También los pacientes pueden mostrar distensión de las venas del cuello por la impedancia del retorno venoso, pero también dichas venas pueden estar aplanadas porque también existe una hipovolemia sistémica. El neumotórax de tensión y el simple muestran similitud en aspectos como signos, síntomas y los signos detectados en la exploración, pero la presencia de la hipotensión es el elemento que permite diagnosticar el cuadro como neumotórax a tensión. En el sitio de la lesión puede ser necesaria la descompresión inmediata con una aguja de calibre 14 en el segundo espacio intercostal, en la línea mesoclavicular, pero en las salas de urgencia debe efectuarse de inmediato una traqueostomía con sonda antes de solicitar la radiografía de tórax. Bueno, un neumotórax abierto ocurre cuando hay una lesión de la pared torácica de espesor total, lo que posibilita la comunicación libre entre la cavidad pleural y la atmósfera. Esto con el compromiso de la ventilación al equilibrarse las presiones atmosférica y pleural. Esto va a evitar la distensión pulmonar y la ventilación alveolar, la cual va a producir la oclusión completa del defecto de la pared torácica sin la colocación de una sonda de toracostomía se puede convertir en un neumotórax abierto o un neumotórax a tensión. El tratamiento temporal de la lesión incluye cubrir la herida con un apósito oclusivo fijado con una cinta adhesiva en 3 de sus lados, que esta va a actuar como una válvula unidireccional y va a permitir la ventilación eficaz durante la inspiración, al tiempo que posibilita la salida del aire acumulado en la cavidad pleural a través del lado que no tiene la cinta adhesiva. De este modo se va a impedir la formación de un neumotórax a tensión. Y el tratamiento definitivo requiere el cierre del defecto de la pared torácica y la colocación de una sonda de toracostomía en un sitio alejado de la herida. El tórax flácido ocurre cuando se fracturan 3 o más costillas contiguas en al menos dos sitios. Puede ser evidente el movimiento paradójico de este segmento en pacientes con ventilación espontánea por la presión intrapleural negativa durante la inspiración. La hipoventilación o la hipoxemia resultantes pueden ser indicación para
para una intubación y una ventilación mecánica. En la radiografía torácica inicial de los pacientes se subestima muchas veces la extensión del daño del parénquima pulmonar, por lo que hay que estar en vigilancia estrecha y la revaloración del paciente, clínica del paciente frecuentemente. Bueno, la Bien, circulación. doctor. Algo importante. Lo acabas de comentar, la revisión luego, importante clínica y física en relación y radiológica también, en relación a un hemotórax. Un hemotórax, atención, nos va a desplazar todas las estructuras del mediastino, incluso el área cardíaca, y esto nos va a llevar a un shock cardiógeno también, secundario al aumento de la presión de la cavidad torácica. Entonces, sí es importante determinar y actuar en el caso de un hemotórax, atención. Igualmente, un tórax flácido o una respiración paradójica nos lo va a dar ahorita la clasificación y la interpretación de este dato. Recuerden, son las fracturas de 3 arcos costales, cuando menos en 2 sitios. Ya nos está hablando, a veces pueden ser más arcos costales los que se lesionan en pacientes con contusiones múltiples, y esto definitivamente nos va a dar el tórax paradójico. Cuando el pulmón aspira aire, el pulmón derecho, en el caso de que las fracturas fueran del lado izquierdo, cuando el pulmón derecho aspira aire, va a aspirar el aire que se encuentra en el pulmón izquierdo, precisamente por ese tórax, esa respiración paradójica. Y al expulsar el aire del pulmón derecho, ese aire va a pasar a inflar, así tácitamente, pues el pulmón izquierdo, el pulmón lastimado. Esto va ocasionando que poco a poco el mismo aire es el que está circulando del lado derecho al lado izquierdo, del lado izquierdo al lado derecho, y por lo tanto va a ser aire que contiene dióxido de carbono, que no está con el componente importante de oxígeno, y eso nos los va a llevar a la hipercapnia y a la hipoxia, porque la función de intercambio gaseoso no se está dando de forma adecuada. En esas circunstancias, indudablemente que la primera situación es hacer una intubación para lograr una ventilación mecánica asistida por medio de presiones positivas para que no ocurra este fenómeno de respiración paradójica. Y ya una vez que se estabilice al paciente, este paciente va a necesitar cirugía de tórax para que se fijen los arcos costales y lleven ya el mismo movimiento inspiratorio y expiratorio de una respiración normal. Entonces, sí es importante catalogar todo esto, es importante revisar las heridas, es importante revisar el enfisema subcutáneo que se genera en este tipo de lesiones, y también colocar una sonda pleural que nos va a permitir hacer la salida de aire o de líquido que esté en el espacio pleural, y a su vez esto va a permitir también que el pulmón de ese lado afectado pues vuelva otra vez a expandirse. Entonces son los principios básicos y los cuidados que debemos de tener en esa parte. ¿De acuerdo? Adelante, doctor. Okay. Bueno, en la circulación y el control de la hemorragia, una vez que se asegura la permeabilidad de la vía respiratoria y la ventilación adecuada, la siguiente prioridad es el estado circulatorio. Puede obtenerse una valoración inicial del estado cardiovascular del paciente con la palpación de los pulsos periféricos. Bueno, y en términos generales, la presión arterial sistólica debe encontrarse en 60 milímetros de mercurio para que pueda palparse el pulso carotidio, 70 milímetros de mercurio para el femoral y 80 para el radial. Se asume que todo episodio de hipotensión es causado por hemorragia hasta que se demuestre lo contrario. Las personas con pérdidas masivas y agudas de sangre pueden tener bradicardia paradójica. Se va a medir la presión arterial y el pulso en forma manual al menos
cada 5 minutos en pacientes con hemorragia significativa hasta que se restablezcan cifras normales en los signos vitales. Es necesario envolver con una sábana la pelvis de las víctimas de un choque de alta energía entre un automóvil y un peatón hasta que se obtenga la radiografía. Se van a colocar 2 catéteres intravenosos periféricos de calibre 16 o más grande en adultos para el acceso intravenoso y para la reanimación con líquidos. En el caso de sujetos en quienes es difícil el acceso con angiocatéter periférico, las agujas intraóseas pueden colocarse rápidamente en la porción proximal de la tibia de la extremidad pélvica. Por la misma vía intraósea también se pueden administrar en dosis similares todos los fármacos infundidos por vía intravenosa. Es segura en situaciones de emergencia, pero es preciso extraer la aguja una vez que se establece otro acceso para evitar así la osteomielitis. También va a ser necesario extraer sangre de manera simultánea para medir en forma directa la concentración de hemoglobina y efectuar los estudios sistemáticos del laboratorio en caso de traumatismo. Bueno, el control externo de cualquier hemorragia visible debe lograrse con rapidez mientras se restablece el volumen circulante. La compresión manual de las heridas con hemorragia continua puede llevarse a cabo con un apósito de gasa simple de 10 por 10 centímetros y con una mano enguantada. Cubrir la herida con apósitos excesivos puede dar lugar a una hemorragia continua inadvertida por debajo de ellos. O sea que no nos vamos a dar cuenta si hay más hemorragia. Debe evitarse el pinzamiento a ciegas de vasos sanguíneos por el riesgo de causar una lesión a estructuras adyacentes, incluidos los nervios. Para personas con fracturas expuestas, la reducción de estas mediante estabilización con férulas limita la hemorragia externa y también hacia los tejidos subcutáneos. Las lesiones de la piel cabelluda a través de la galea aponeurática tienden a sangrar en forma profusa. Pueden controlarse de manera transitoria con grapas cutáneas, grapas de Raney, o con un punto continuo con nylon abarcando el espesor total de la piel. La valoración primaria relacionada con la circulación debe identificar cuatro lesiones que ponen en riesgo la vida, que es el hemotórax masivo, taponamiento cardíaco, hemoperitoneo masivo y fracturas pélvicas inestables con hemorragia. Las 3 herramientas esenciales utilizadas para diferenciar estos trastornos en pacientes con traumatismo múltiple incluyen radiografías torácicas, radiografías de pelvis y ecografía abdominal. Se va a definir el hemotórax masivo como la lesión más importante que pone en riesgo la vida, como la presencia en la cavidad pleural de más de 1.500 mililitros de sangre o en la población pediátrica más del 25% del volumen sanguíneo del paciente. Después de traumatismos no penetrantes, el hemotórax mayor es casi siempre el efecto de las fracturas múltiples de costilla con sección de arterias intercostales. Pero algunas veces la sangre procede del parénquima pulmonar desgarrado y se acompaña de fuga de aire. Después de traumatismos penetrantes debe presuponerse la existencia de lesión de un gran vaso o un vaso del hilio pulmonar. En una u otra situación, la presencia de hemotórax masivo es indicación para intervención quirúrgica, pero la toracotomía con sonda es de suma importancia para facilitar la reexpansión pulmonar, la cual puede mejorar la oxigenación y la función cardíaca, y también facilitar el taponamiento de la hemorragia venosa.
El taponamiento cardíaco, que esta es la segunda lesión de importancia que pone en riesgo la vida, ocurre más a menudo después de heridas torácicas penetrantes, aunque en ocasiones hay ruptura cardíaca cerrada, sobre todo en las orejuelas auriculares. En situaciones agudas, menos de 100 mililitros, perdón, de sangre en el espacio pericárdico pueden causar taponamiento cardíaco. En pacientes traumatizados no se detecta muchas veces la triada habitual de Beck, dilatación de las venas del cuello, amortiguamiento de ruidos cardíacos y disminución de la presión arterial por el intenso ruido ambiental y la hipovolemia. El diagnóstico de hemopericardio se confirma mediante ecografía directa del pericardio a la cabecera del enfermo, y en los comienzos del taponamiento la presión arterial y el gasto cardíaco mejoran en forma transitoria con la administración de soluciones, porque va a aumentar la presión venosa central. En pacientes con trastornos hemodinámicos se va a colocar un tren pericárdico con guía ecográfica. Bueno, aquí en consecuencia los sujetos sometidos a reanimación cardiopulmonar, Muy bien, doctor. En cuanto a la tríada de Beck, es importante la ingurgitación de todo el sistema venoso porque se está impedido la entrada de todo el sistema vascular al corazón, la amortiguación o sobre todo a veces el pulso débil que podamos palpar clínicamente, la ausencia del ruido cardíaco o el ahogamiento o la disminución del ruido cardíaco. Son datos importantes para pensar en un taponamiento cardíaco. Ahorita menciona el doctor 100 mililitros pueden ser suficientes para crearnos un tamponade cardíaco. En esos casos, la indicación inicial pues es vaciar ese taponamiento para permitir que el corazón obtenga esa presión externa que le permita funcionar. Y eso es a través por abajo del apéndice sifoides hacia la dirección de corazón de las cavidades derechas, y ahí se va a hacer la extracción del material sanguíneo. Ahorita mencionaban las dificultades de líquidos y la necesidad de tener una vena permeable. En la actualidad es importante porque ya los hospitales, sobre todo en los privados, y cada vez esto se está generalizando más también para los públicos, la utilización de ultrasonido para guiar todos los catéteres que podamos colocar en un paciente. Esto nos va a permitir incluso la extracción de este tipo de líquidos en el tamponade cardíaco, colocarnos en el lugar preciso, canalizar las venas de manera oportuna. Ahorita hablaba el doctor que en un momento dado hasta la transfusión a nivel intraósea puede estar permitida cuando no se localizan algún tipo de vasos para poder permitir la circulación, y uno de los principios de la TLS. Con estos sistemas ya es más probable que aunque las venas estén colapsadas, que aunque los sistemas estén mínimos en circulación, va a ser más sencillo y más fácil poder hacer una canalización y poder administrar los líquidos en forma rápida y adecuada. Comentaban ahí la importancia sobre todo en caso de tórax, cuando la salida de líquido en las primeras 2 horas va a ser de más de 1.500 mililitros, ya estamos pensando en un hemotórax masivo, que es también una circunstancia muy grave, y estamos hablando ya de un shock hipovolémico grado 2-3, que ya estamos con arriba de 1.500 mililitros de pérdida sanguínea. Entonces sí es muy importante tener presente todos estos datos y comprender que las valoraciones que nos van dando, ahorita vio la vía respiratoria, ya nos dijo las posibles complicaciones y cuáles son las urgencias en un momento dado, ya vemos las aplicaciones de circulación y cuáles son las posibles complicaciones más frecuentes. Acordémonos que durante una lesión pues hay efecto vasoconstrictor,
que nos va a ayudar a controlar la hemorragia en un momento dado de un vaso sanguíneo grande. Sin embargo, pues eso no es suficiente. Si ya en el momento que hacemos una curación o que ya está el paciente en una sala de urgencias, pues ya debemos de estar preparados porque al momento de hacer la movilización del proceso de vasoconstricción y de los coágulos que se forman ahí de primera instancia, pues va a empezar otra vez a ocurrir el sangrado. Y ya debemos de estar preparados con las pinzas hemostáticas suficientes, las suturas suficientes para poder hacer el control de daños y posteriormente ya pasar a quirófano.